días a todas y a todas. Mi nombre es Juan Germán, soy médico epidemiólogo y sanitarista de la Universidad Nacional de Rosario y a pedido de los colegas de la Cátedra de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la UNPAS, voy a compartir con ustedes una experiencia que realizamos desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe hace 15 años atrás y que estuvo relacionado con la salud de la población de un barrio de la ciudad de San Jorge y el uso de agroquímicos. Los puntos que voy a trabajar en la presentación son los siguientes. Vamos a recordar brevemente la definición de epidemiología y la práctica de epidemiología en la salud pública. Vamos a comentar el problema social que fue investigado, las instituciones y los actores que intervinieron, los efectos del glifosato sobre la salud, el diseño de la investigación, la definición de casos y las fuentes de información, es decir, aquellos aspectos más metodológicos de la investigación, los resultados de la investigación, va a ser un comentario muy breve, los resultados más relevantes, el uso que se hizo de estos resultados y finalmente la bibliografía. Acá les adelanto que el informe in extenso está como parte de la bibliografía y está el enlace para acceder a él. Este informe, a pesar de los años, todavía está disponible en la biblioteca virtual del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y mediante el enlace que yo les ofrezco, que está presentado en esta última diapositiva, ustedes van a poder acceder a él. Bien, la epidemiología, como ustedes ya han venido trabajando y seguramente saben, yo solamente les recuerdo, es una de las disciplinas básicas fundantes de la salud pública y tiene por objeto el estudio de la salud-enfermedad a nivel de la población, a diferencia de la clínica. La epidemiología lo hace en la población y sus determinantes. Cuando decimos salud-enfermedad, no solamente estamos hablando de las enfermedades, sino que incluimos a todos aquellos eventos y problemas que limitan la vida de la población en los individuos. Y cuando decimos determinantes, estamos haciendo referencia a la causalidad, a las causas de estos problemas. Y ojo, no son solamente causas aquellos agentes etiológicos que habitualmente quienes nos formamos como médicos o médicas reconocemos como agentes etiológicos, como causas inmediatas, sino también a los factores de riesgos o a los riesgos, a las exposiciones, como también a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Siguiendo a Dussault, un sanitarista canadiense, también les dejo en la bibliografía un breve texto muy ordenador, muy interesante a pesar de los años que tiene. Este autor plantea que en el campo de la salud pública hay 4 o 5 líneas de intervención, articulación, de aplicación de la epidemiología en salud pública. Los nombro. El análisis de situación de salud, tengo entendido que ustedes están trabajando o van a trabajar sobre esta aplicación de la epidemiología en salud pública. Otro es la vigilancia epidemiológica, sanitaria y de la salud. Seguramente también van a conocer, lo van a reconocer. Es una estrategia de salud pública, de aplicación de la epidemiología a la salud pública muy importante, quizás es la más desarrollada. Otra es la medición de las desigualdades sociales en salud. Otra es utilizar la epidemiología para evaluar en salud. Y finalmente, lo que tiene que ver con la investigación etiológica, es decir, utilizar las herramientas de la epidemiología para hallar la causa de las enfermedades. Bien, la experiencia que yo voy a compartir con ustedes, esta presentación,
podríamos decir que se ajusta a una investigación etiológica. Es decir, nosotros intentamos indagar si un factor al cual la población estuvo expuesto, un factor determinado, fue lo que produjo o potencialmente produjo los problemas de salud o enfermedad que nosotros observamos. ¿Cuál fue el problema del cual partimos? El problema social. En salud pública nosotros decimos que un problema es todo aquello que no se ajusta a los presupuestos éticos o a los valores de un actor determinado, ¿no? Un actor determinado cree que las cosas deberían ser de una manera, pero resulta que son de otra. Esta diferencia entre lo observado y lo deseado es un problema. Y también, que no es menos importante, este problema o esta situación tiene alguna solución, ya sea actual o potencial, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones nos sirven a nosotros para decir si hay o no un problema de salud, un problema epidemiológico. Esta investigación partió de un problema, y esto para mí es muy interesante porque en algún punto no es lo habitual, partió de un problema construido por la propia población, puesto en la agenda por la propia población. Se trataba de los vecinos del barrio Urquiza, de una ciudad santafesina que se llama San Jorge. Resulta que por el año 2008-2009 los vecinos denunciaban que el uso de productos agroquímicos en la producción agropecuaria afectaba su salud y el derecho a vivir en entornos saludables. Resulta que en los campos de la localidad, de la región, destinados a la producción intensiva, particularmente de soja transgénica, lo que conlleva para su desarrollo el uso de glifosato, estaban separados de donde los vecinos vivían por la calle. O sea, de este lado de la calle, de esta vereda, era el barrio Urquiza y del otro lado ya empezaban los campos donde los productores agropecuarios producían de manera intensiva soja con todos los elementos tecnológicos habidos y por haber. La provincia de Santa Fe desde hace varias décadas cuenta con una ley de agroquímicos, la 11273. Esta ley establece desde quién es la autoridad de aplicación, en el caso de la provincia es el Ministerio de la Producción, lo que las comunas y municipios deben hacer, por ejemplo, cuáles son las líneas ergonómicas, es decir, hasta dónde está permitido construir viviendas y a partir de dónde se puede producir y particularmente producir en términos agropecuarios y cuál es esta zona de transición. La ley dispone también cómo se deben tratar los residuos de la fumigación, fundamentalmente los envases, qué se debe hacer con ellos. También le plantea a los productores que no pueden adquirir productos libremente si no es a través de una receta ergonómica. Fíjense, muy similar a lo que pasa con la receta médica. En este caso, según lo que se va a producir, es un ingeniero agrónomo el que debe recetar qué productos y en qué cantidad debe comprar. Y el comerciante debe guardar estas recetas, ¿no? Qué está permitido, qué está prohibido usar, cuándo, según la dirección del viento, si la producción es aérea, terrestre, si la aplicación de estos productos es aérea, terrestre, etcétera, etcétera. Bueno, es una ley que contempla un montón de aspectos sobre el uso de agroquímicos. Bueno, los vecinos reclamaron ante diferentes instancias del Estado, el Ejecutivo local, es decir, el municipio, el Consejo Municipal, y finalmente lograron que la justicia dicte una medida que ordenaba, por un lado, prohibir la fumigación en la campaña agrícola, es decir, en los campos, y
que se haga cumplir la ley provincial de fitosanitarios. Y por el otro lado, le pedía al Ministerio de Salud, a nosotros, realizar una investigación para determinar si esta prohibición tenía o no algún efecto en relación a los problemas de salud, enfermedad observables. El argumento de la justicia se apoya en lo que en el mundo de la salud ambiental se conoce como principio precautorio. Este principio busca evitar daños en el medio ambiente y en las personas cuando hay una intervención determinada de la cual no se conocen los verdaderos riesgos. No hay conocimiento, no hay evidencia, no hay investigaciones. Entonces, hasta no tener todo el conocimiento, hay que prever y ser precavido y no intervenir, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, la resolución del juez se basaba en el principio precautorio. Evidentemente, como podrán imaginar, esto generó serias controversias en la localidad y en la provincia. Había una serie de actores que estaban a favor de la determinación del juez y otros que no, entre los productores, los comerciantes de agroquímicos, etcétera, etcétera. Recuerden que estamos hablando en el momento en donde donde estaba ocurriendo esto, a nivel nacional había una fuerte confrontación de todas las cámaras productoras, que se dio en llamar la mesa de enlace con la sociedad rural a la cabeza, en contra del gobierno nacional por las retenciones a las exportaciones, fundamentalmente de soja, ¿no? Así que bueno, en un momento donde la sensibilidad era muy importante para, que la justicia prohíba fumigar, ¿no? Bien. Las instituciones y los actores que intervinieron en este proceso, que por lo menos llevó 2 años, fueron los siguientes. Bueno, lógicamente los vecinos del barrio Urquiza y los ciudadanos en general de la ciudad de San Jorge. El Consejo Deliberante de la ciudad, órgano responsable de normar la ley dentro del territorio, el gobierno local, el ejecutivo, responsable de de controlar el cumplimiento de la ley, los servicios de salud de la localidad, lugar donde se atendían los usuarios, los vecinos, que padecían los diferentes problemas de salud, en particular lo que tenía que ver con la exposición a agroquímicos. El Ministerio de la Producción, en última instancia en la provincia, es el regulador de lo que tiene que ver con la producción y del uso de agroquímicos. El de medio ambiente, lógicamente estamos también hablando de una problemática medioambiental. Salud, nosotros, es un problema de salud. Los productores agropecuarios y sus asociaciones también estaban en el centro de este debate, los comerciantes de agroquímicos y las organizaciones ambientalistas. Bueno, para dar respuesta al pedido de la justicia, nosotros desde el Ministerio de Salud conformamos un equipo interdisciplinario integrado por referentes del área de epidemiología, de estadísticas, del hospital local, de la subregión de salud y de la sala de situación. Era un equipo interdisciplinario en donde había médicos, médicas, epidemiólogos y epidemiólogas, estadísticos y también inclusive lo conformamos con una antropóloga. Bien, cuando empezamos a trabajar, lo primero era indagar qué es lo que dice la bibliografía sobre los efectos del glifosato en la salud, dado que nosotros teníamos que poder dar cuenta de cuál había sido el impacto, ¿no?, de la medida de no fumigar. Según la bibliografía,
Estamos hablando de hace 15 años atrás. En los últimos años aparecieron mucho más estudios, ¿no? Pero hace 15 años ya había bibliografía que planteaba que el glifosato tiene efectos sobre la salud y dependen de varias cuestiones. Por un lado, del tipo de exposición, si es laboral o incidental. Hablamos de exposición incidental, que es nuestro caso, que es cuando el productor aplica el producto en un lugar determinado, pero después, a raíz de las condiciones climáticas, viento, humedad, etcétera, etcétera, ese producto viaja por el aire e impacta en otro lugar, entre vecinos de una población, en otros cultivos, en animales, en cursos de agua. Y por el otro lado, la exposición laboral, fundamentalmente aquellas personas que trabajan con el glifosato. En nuestro caso se trataba de exposición incidental, de la población del barrio expuesta al glifosato. Y después también depende si la exposición es aguda o crónica. Con respecto a la exposición crónica, la literatura habla o hablaba en aquel momento sobre alteraciones en el sistema reproductivo y también alteraciones o acción teratogénica. En esto el doctor Carrasco fue un investigador de la UBA, fallecido hace unos años atrás, que investigó mucho el efecto en laboratorio sobre el glifosato. Con respecto a la exposición aguda, también la literatura hablaba de signos y síntomas de intoxicación y a la exposición, y que tenía mucho que ver con, no solamente con la cantidad, sino con el lugar corporal con el cual el producto toma contacto, los ojos, la piel, el aparato digestivo, en el caso de la ingesta, o respiratoria, ¿no? Bueno, según el órgano con el cual toma contacto, serán los síntomas. Por lo general son síntomas de irritación conjuntival, respiratoria, dermatológica, etcétera, etcétera, incluida en el caso de una exposición a grandes cantidades y sobre todo cuando es a través de la vía oral, puede llevar a la muerte, ¿no? Así que, bueno, nosotros teníamos que hacer esta revisión de cuáles son los efectos. Con respecto a lo que es los aspectos más metodológicos de nuestra investigación, a mí me gustaría, antes que nada, comentar un par de cositas. Recuerden que estamos haciendo una investigación epidemiológica en la población, no es una investigación de laboratorio, y esto conlleva dificultades extras, ¿no? Y hay que utilizar de un modo muy creativo las herramientas que la epidemiología nos ofrece. En nuestro caso, la información que teníamos que producir tenía que dar cuenta de que si había o no relación entre el daño a la salud y la prohibición de fumigar. Para ello, buscamos entonces dos periodos similares absolutamente en todos, a excepción de que en uno estaba la fumigación presente, o sea, libre de fumigación, y en el otro sin la fumigación, ¿no? Y vamos a comparar los eventos de salud en uno y otro periodo. Fueron periodos de aproximadamente 4 meses cada uno, separados por un año. Debíamos indagar los efectos agudos, no lo crónico, dado que la medida de no fumigar había entrado en vigencia un año antes, con lo cual no era lógico indagar lo que venía ocurriendo desde hacía años, la exposición crónica. Teníamos que indagar los efectos agudos. Para eso, la epidemiología y nosotros haciendo una investigación epidemiológica necesitamos arribar a lo que se conoce como una definición de caso. ¿Cuál es el caso que expresa el evento de enfermedad, el problema de salud, y que se diferencia del que no es caso, ¿no?
al no disponer en aquel momento de una analítica para determinar glifosato en sangre, nos tuvimos que conformar y tuvimos que trabajar con una definición de caso menos específica, que era la de caso sospechoso de exposición. Nosotros tampoco contábamos con recursos suficientes, por ejemplo, para recabar información mediante una encuesta poblacional. Esto es costoso, el Ministerio no nos daba esto, no nos daba recursos para esto, para contratar encuestadores. Con lo cual teníamos que trabajar con la información disponible en los servicios de salud, los registros hospitalarios. Es lo que en investigación se conoce como una fuente secundaria de información. Básicamente lo que nosotros íbamos a buscar eran los motivos de consulta en ciertos servicios del hospital y del centro de salud, en los servicios de guardia, de clínica, de pediatría, de medicina general en los establecimientos de la ciudad. Bien, en síntesis, se definió como caso sospechoso a las consultas en ambos periodos que presentaron signos y síntomas compatibles con posible exposición inmediata, ya sea a nivel de la piel, a nivel de la conjuntiva y a nivel de las vías respiratorias. Complementariamente, indagamos mediante entrevistas, esto es una fuente primaria de información, la percepción de la problemática, desde el impacto en la salud, el uso adecuado, etcétera, etcétera, con actores claves, desde vecinos, trabajadores, usuarios de los servicios, los concejales, los productores, los comerciantes, justamente cuál era la percepción sobre la problemática. También quisimos acercar algo sobre lo crónico, que tenía que ver con si había en la maternidad del hospital niños nacidos con malformaciones. Desde ya les cuento que este componente no tuvimos la información necesaria, dado que la tasa de natalidad de la localidad es muy baja. Bien, en la jerga epidemiológica, nuestro diseño puede decirse que es un diseño observacional, no hubo una intervención, en última instancia la intervención la hizo la justicia, nosotros no. Nosotros observamos en 2 periodos determinados la cantidad de eventos de salud o enfermedad potencialmente asociables a la exposición. Es transversal porque para cada uno de estos periodos contabilizábamos los casos, pero no hubo seguimiento de casos entre un periodo o en un determinado periodo de tiempo. Es analítico porque tratamos de asociar justamente la exposición a los casos, asociarla desde el punto de vista estadístico, y es cuantitativo. Cuantitativo porque contabilizamos los eventos salud-enfermedad y los analizamos mediante test estadísticos, y cualitativo porque recurrimos a entrevistas para evaluar la percepción de los actores respecto a la problemática. A modo de resumen, les comento los hallazgos más relevantes y se los presento de una manera muy sintética. Vuelvo a repetir, el documento in extenso está disponible, pueden indagarlo, profundizar, pero yo les voy a contar lo más relevante. Bien, entre los 2 periodos, lo que se observa, o lo que nosotros observamos, fue una disminución de las consultas en total para todos los motivos en ambos periodos, ¿no? Disculpen, la disminución fue para todos los motivos en el periodo sin fumigación respecto al periodo con fumigación. Es decir, una consulta por todas las consultas. Cuando digo todas las consultas, estoy hablando desde los eventos, los casos sospechosos de exposición, lo que nosotros queríamos poner en evidencia, como
controles de salud, controles de embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, esta disminución fue mayor en el periodo sin fumigación respecto al periodo con fumigación para los eventos incluidos como caso sospechoso. Recuerden las consultas inespecíficas de tipo farmacológico, conjuntivales y respiratorias. Aclaro, digo inespecíficas cuando el profesional que atendió esa consulta no podía identificar una causa concreta. Por ejemplo, no se trataba de una neumonía a neumococo, sino era una neumonitis o un broncoespasmo. ¿Estamos? Algo bien inespecífico. La disminución de consultas fue, y muy especialmente la de los casos sospechosos de exposición, fue para todos los grupos de edad y para los diferentes géneros. Es decir, esto es interesante porque podemos decir que se benefició de la no fumigación toda la población, no un grupo específico, ¿no? Esto refuerza nuestra hipótesis. Desde el punto de vista estadístico, las diferencias entre ambos periodos y la disminución de los casos sospechosos de exposición resultaron ser estadísticamente significativas. No fueron por azar, ¿no? Esta disminución fue corroborada en las entrevistas, con la información de las entrevistas. Todos, pero particularmente los usuarios de los servicios, los vecinos del barrio y los trabajadores de salud podían ubicar que en el periodo donde no había habido fumigación, en el segundo periodo, la cantidad de consultas era menor. Y dos cuestiones importantes. Entre ambos periodos no hubo una disminución, una variación en la oferta de servicios. La guardia siguió trabajando, los consultorios siguieron presentando la misma oferta de turnos, es decir, la disminución de la demanda no tuvo que ver con que disminuyó la cantidad de médicos o de profesionales atendiendo, ni tampoco con cambios en los modos de registro. De hecho, los profesionales no sabían que esta información iba a ser utilizada tiempo después para probar esta hipótesis, ¿no? Con respecto a la percepción de los entrevistados, claramente había diferencias según su relación, su interés por la producción y el uso de agroquímicos. Es así que, por ejemplo, los productores agropecuarios y los comerciantes minimizaban, relativizaban o hasta negaban los efectos de los agroquímicos en la salud, cosa que los vecinos, los trabajadores de salud, todo lo contrario, ¿no? Ahora bien, más allá de estas diferencias, todos, absolutamente todos, reconocían que en la comuna no había un adecuado cumplimiento de los mandatos de la ley provincial. Por ejemplo, si la ley provincial dice hay que fumigar con maquinaria a los 800 metros de las viviendas, esto no se cumplía. Si el día que corre el viento en tal sentido no hay que fumigar, esto no se cumplía, ¿no? Todos, absolutamente todos, reconocían que no había un cumplimiento adecuado de la ley provincial, de los artículos de la ley provincial. Bien, a raíz de estos hallazgos podemos decir que la hipótesis que nosotros nos habíamos planteado, a pesar de las limitaciones metodológicas y de los recursos limitados con los que contamos, podemos decir que la hipótesis planteada, es decir, que la disminución de los casos de exposición, sospechosos de exposición, la disminución tuvo que ver con la no fumigación, era bastante plausible, ¿no? Bien, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué uso se hizo de esta información? Por un lado, nosotros teníamos que, antes que nada, elevar
luego de comentarla a las autoridades del Ministerio de Salud, elevar este informe a la justicia. Bien, cuando el juez leyó esto, resolvió extender la prohibición indefinidamente. ¿Estamos? Hecho que nos pareció, interesante. El municipio debió implementar medidas protectoras, según la ley, o sea, hacer cumplir la ley. El Ministerio de Salud, nosotros diseñamos una estrategia para profundizar el abordaje de esto, la vigilancia epidemiológica para atender la problemática de agroquímicos, mejorar el diagnóstico, mejorar los registros, y esto después fue extendido a otros hospitales y establecimientos de la región. Lógicamente presentamos los hallazgos a los vecinos y a los actores intervinientes. Los vecinos, la población, y en esto nuestra investigación acompañó, no fue la que movilizó, pero sí acompañó. Los vecinos diseñaron instancias para difundir la información sobre agroquímicos y salud y comenzaron a participar muy activamente en redes de comunidades, pueblos con los cuales se comparte la problemática. Aclaro que esto no es solamente de la localidad de San Jorge ni de Santa Fe, sino que muchas de estas localidades que plantean esta problemática se ubican en toda la región centro del país, principalmente Córdoba, sureste de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires y sudoeste de la provincia de Santa Fe. A raíz de que estas problemáticas empezaron también a plantearse en otras localidades, el gobierno provincial creó un comité interministerial de salud ambiental, del cual participábamos salud, participaba producción, participaba medio ambiente, participaba derechos humanos y educación, ¿no? Era el lugar en donde el Estado provincial, el gobierno provincial, planteaba, bueno, es un lugar más donde los vecinos, los ciudadanos pueden agendar sus problemas relacionados con la salud medioambiental. Y por último, a raíz de esto, el Ministerio de Medio Ambiente trabajó para impulsar, y que después se sancionó, una ley que prohíbe el cultivo de soja o los cultivos intensivos en las banquinas de las rutas que atraviesan el territorio de la provincia de Santa Fe. Bueno, para finalizar les comento que les acerco como bibliografía. Son estos 3 artículos, para los 3 se puede acceder por internet, acá están los enlaces. El primero es una nota de un diario de la ciudad de Rosario del año 2009, que relata la problemática en su primer momento, ¿no? Que tuvo que ver justamente cuando la justicia pone la medida, la prohibición. El segundo artículo es justamente el informe in extenso de nuestra investigación y, repito nuevamente, está colgado aún de la biblioteca virtual del Ministerio de Salud de la provincia y es de libre acceso para aquella que quiera profundizar en la lectura. Y finalmente un último artículo que es al que hice referencia de este sanitarista canadiense que habla sobre la epidemiología y la gestión de servicios de salud y la salud pública. Bueno, espero que la presentación haya sido de vuestro interés y les dejo un